Muy buenas y bienvenidos a todos. Hoy os traigo un repertorio de 5 fragancias low cost con una calidad-precio altísima, siendo 3 novedades de la casa Nike y otras 2 veteranas con equivalencia clara de la casa Inside. 5 fragancias exquisitas que son Nike Sunambud, un aroma dulce bastante seductor con ADN Paco Rabanne; Nike Night Mode, un aroma oscuro y achocolatado hecho para destacar en tus salidas nocturnas; Nike Blue Bamboo, un aroma limpio y fresco al más puro estilo de Kenzo; Inside Red, un aroma dulce alicorado que destaca en citas y fiestas; más Inside New Black, un aroma intenso y enigmático que combina la elegancia con la formalidad. 5 fragancias económicas con buena relación calidad-precio y unos aromas destacados, muy interesantes a bajo precio. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con las 2 fragancias de la casa Inside, la Red y New Black. La primera, Inside Red, nos llega en concentración de Eau de Toilette a un precio de 16 €, ofreciendo un aroma dulzón algo alicorado, de sensación tropical muy agradable y llamativo, siendo de la familia aromática frutal con posibles notas de maracuyá, limón, pimienta negra, vodka, cuero, maderas y vainilla. Un aroma dulzón que sale chispeante con una salida frutal tropical, marcada por el combo lima-maracuyá, que se nota dulce pero fresca, mezclándose en un corazón alicorado ligeramente especiado, de sensación mentolada con un tono de vodka bastante marcado que recuerda a un cóctel alcohólico, el cual se funde en un fondo suave y dulzón con trazas ligeras de vainilla y maderas blancas. Un aroma llamativo, de sensación tropical, que se nota fresco pero intenso, marcado por las notas de maracuyá, vodka y vainilla, recordando a una bebida alcohólica muy dulzona. Un aroma sencillito que al aire recuerda mucho a 212 VIP de Carolina Herrera. Más simple, lineal y ligerito, menos dulce pero bastante calcado, que nos ofrece un rendimiento aceptable en torno a las 4 o 5 horas en piel, con una salida intensa 20 minutos y una proyección más moderada después, que rápido queda en piel. No rinde mal pero baja rápido, siendo un aroma masculino, más juvenil, que va de lo casual a lo semiformal, indicado especialmente para salidas nocturnas y fiestas en temporadas de entretiempo. Un aroma tropical alicorado que se ve intenso, llamativo y seductor. Buena relación calidad-precio con ADN 212 VIP, una alternativa muy llamativa. La segunda, Inside New Black, ya nos llega en formato Eau de Parfum a un precio de 16 € los 100 ml, ofreciendo un aroma enigmático, elegante y formal, de toque oscuro especiadito con una lavanda dominante en un fondo amaderado ahumado muy formal, siendo de la familia floral especiada con posibles notas de pomelo, cardamomo, pimienta, regaliz negro, lavanda, pachuli, vetiver y ámbar. Un aroma oscuro y potente que sale intenso con las especias y unos cítricos leves de acompañamiento que rápido bajan y combinan con un corazón aromático muy dominado por la lavanda y un toque de regaliz negro, los cuales van bajando y dejando salir a un fondo que se nota oscuro y ahumado, marcado por maderas como el pachuli y el vetiver con trazas muy ligeritas de ámbar. Un aroma formal, maduro y elegante, marcado por el combo lavanda regaliz negro que sale especiado muy potente para ir volviéndose más aromático amaderado en un fondo oscuro y enigmático. Un aroma algo sencillo y lineal que al aire recuerda bastante a Savage Elixir, más simple y ligero pero bastante reconocible, ofreciendo un rendimiento aceptable, cercano a las 5 horas y media en piel, con una salida explosiva y una proyección moderada. Cumple bien para su precio, siendo un aroma masculino, más maduro, de toque nocturno, indicado para situaciones de semiformal a formal en otoño e invierno. Un aroma elegante y formal del que podríamos decir que es una versión aligerada de Savage Elixir, salvando las distancias. Y de estas 2 fragancias de Inside pasamos a 3 novedades de la casa Nike que nos llegan en concentración Eau de Toilette en formatos de los 30 a 150 ml con un precio máximo de 12 €.
La primera, Sun and Bud, nos presenta un aroma seductor, algo más juvenil y bastante dulzón, algo chicloso, que destaca por la fusión lirio-melocotón, generando un aroma dulce y adictivo, de la familia frutal-floral, que declara notas de mango, pimienta, maracuyá, melocotón, lirios, ámbar, madera de sándalo y vainilla. Un aroma dulzón que sale bastante potente con un tono afrutado muy llamativo y ligeramente especiado, dominada por el combo mango-melocotón, que nos trae una fusión dulce y aterciopelada, que rápido baja para mezclarse en un corazón floral-frutal, con trazas ligeras de frambuesa que acompañan a esas notas florales de los lirios y quizás algo de rosa, las cuales se funden en un fondo que se nota dulce, limpio y algo jabonoso, marcado por las maderas, algo de ámbar y un toquecito de almizcle. Un aroma sensual y bastante dulzón, que no se ve empalagoso pero sí algo chicloso, marcado por la fusión floral-frutal. Un aroma que el aire no tiene un parecido claro, pero sí tiene trazas de perfumes conocidos de Paco Rabanne. Yo lo veo como una fusión entre 1 Million Lucky y The Phantom. No es igual, pero es ese tipo de aroma. Ofreciendo buen rendimiento, cercano a la sexta hora en piel, con una salida potente y una proyección moderada que se deja notar. No es una bestia, pero no rinde mal dentro de esta marca. Presentando un aroma masculino, algo unisex, que va dirigido a un público más juvenil, para situaciones de casual a semiformal, indicada para días de entretiempo o invierno. Un aroma agradable y dulzón que combina tonos frutales vibrantes con un tono floral exquisito, simple pero adictiva, al estilo de Paco Rabanne. Pasamos a la siguiente, Nike Night Mode, que nos presenta un aroma más personal, de toque dulce empolvado, con un fondo achocolatado exquisito, siendo de la familia oriental amaderada, que nos declara notas de coco, piña, mandarina, chocolate, lavanda, vainilla y abatonca. Un aroma dulzón y algo oscuro, que sale fresco y chispeante, con una fusión frutal marcada por la piña y la mandarina, cuyo dulzor se mezcla en un corazón muy aromático, dominado por una lavanda potente y oscura, que se va fusionando en un fondo empolvado dulce y oscurito, marcado por el cacao con trazas de vainilla y abatonca. Un aroma sencillito, algo plano, que se ve elegante y seductor, con ese tono achocolatado aromático, dominada por la fusión cacao-lavanda, con un aroma que no tiene ningún parecido claro, pero que en ciertas fases nos puede recordar a Bad Boy de Carolina Herrera, por ese tono achocolatado, más ligera y aromática, pero recuerda algo, ofreciendo un rendimiento aceptable, cercano a las 5 horas en piel, con una salida explosiva y una proyección moderada. Es ligerita, pero va aguantando. Siendo un aroma masculino, sin edad, algo nocturno pero bastante versátil, indicado para situaciones que van de lo casual a lo semiformal en temporadas de entretiempo. Un aroma económico que se ve elegante y llamativo, con un tono achocolatado muy agradable. Una fragancia low cost interesante, va a gustar. Y la siguiente, Nike Blue Bamboo, nos ofrece un aroma limpio y fresco, marcado por un tono amaderado suave y algo acuoso, de la familia marina amaderada, que nos declara notas de enebro, nuez, notas marinas, muguet, ámbar, vetiver, sándalo y pachuli. Un aroma que sale potente, con un tono aromático verdoso algo especiado, marcada por el combo enebro-nuez, notas que destacan y que poco a poco van bajando, dando paso a un corazón que se nota más marino, de sensación jabonosa y fresca, con notas de muguet y acordes marinos, los cuales se mezclan en un fondo muy amaderado y algo cremoso, marcado por las maderas del sándalo y el pachuli. Un aroma fresco pero denso, de sensación jabonosa y bastante limpia, marcado por las notas de enebro, acordes marinos y sándalo. Una fragancia sencillita, que al aire nos pueda recordar a fragancias del estilo Kenzo Purón y Kenzo Eau de Toilette Intense. Tiene ese ADN o impronta, ofreciendo un rendimiento algo discreto, cercano a las 4 horas en piel, con una salida potente y un secado más personal. La veo ligerita, pero quizás con la maceración y un clima más adecuado mejore. Siendo un aroma masculino, sin edad pero algo más maduro, que se ve más diurno para situaciones que van de lo casual a semiformal, en temporada de entretiempo y verano, evitando esos días de calor extremo. Un aroma fresco, limpio y algo zónico, de ADN Kenzo, algo madura pero formal, no está nada mal.
Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.